Buenas tardes y bienvenidos, generales, coroneles, excelentísimas e ilustrísimas personalidades, damas, caballeros. Soy José Felipe Gómez, el responsable de la organización de esta conferencia. Representante de la Hermandad de Veteranos del Regimiento de Infantería Soria número 9, que este año está intentando poner en valor al regimiento, que aflore después de 27 años de ausencia lo que ha sido su historia. En el último año hemos realizado 2 conferencias que han tenido que ver con la unidad. Hoy, con una parte importantísima de ella y que no suele contar en los anales de las batallas, que sin embargo siempre están presentes. Probablemente el comandante Bernal, que será quien nos vaya ilustrando sobre la unidad de música del Regimiento de Infantería Soria número 9, nos hable de circunstancias en las que la unidad de música estuvo en el frente y cómo algunos de sus directores, famosos directores, vinieron cargados de ideas y vinieron cargados de partituras en frente. Es un honor el recibirles, el agradecer al coronel Echevarría que una vez más ponga a disposición de todos ustedes, de todos nosotros, la delegación de defensa. Como él dice, esto es un trozo de España y por tanto es para los españoles y los españoles tienen derecho a disfrutar de ella. Una vez más, mi coronel, te agradezco todas las facilidades que nos estás proporcionando a la hermandad con la cantidad de actos que hemos realizado en menos de un año. Hoy es un día complicado. A esta misma hora se está iniciando una mesa redonda en el Alcázar de Sevilla, donde se homenajea al hispanista vivo más importante que existe, Stanley Payne. Y eso está haciendo que muchos de los que quisieran estar aquí presentes no puedan asistir. Con todo y con eso, si mira a su derecha, a su izquierda y hacia atrás, podrán ver que el aforo es completo. Ya le comentaba al coronel Echevarría hace unos meses, durante la cuaresma, que no sabía si el aforo sería suficiente. Afortunadamente viene cuadrado. Pero la hermandad no tiene más que decir. La hermandad lo que ha hecho es dar un paso adelante y comprometer desde el día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. Luego ese día tuve el atrevimiento de decirle al comandante Bernal: mi comandante, tengo que hacerte una proposición que no es deshonesta. Entonces le pedí que por favor preparase una conferencia, la conferencia que hoy va a dar. Y si algo nos costó de verdad
fue que pudiera presentarlo alguien que en Sevilla, alguien que en la unidad de música del Soria 9, me permite la licencia, la unidad de música del Soria 9 dejó de pertenecer al regimiento en el año 1961, con la estructura pentómica. Pero a ver quién le dice a Sevilla que la unidad de música de Fruté no es el Soria 9. Así que me permiten todos la licencia. Pues lo difícil era que el coronel don Abel Moreno Gómez pudiera presentar. Yo intenté hacer lo posible para que él viniera. Sé que ha dejado muchas cosas para poder estar presentando a sus discípulos en lo que es la unidad. Así que, sin más, y con el permiso de las autoridades presentes, mi coronel, a tus órdenes, aquí tiene a este público entregado. Sí. Bueno, que dice difícil no ha sido porque a mí en cuanto me lo dijeron, aquí estoy yo, Soria está aquí, que dice la contraseña del regimiento, Soria está aquí. Bueno, pues a lo largo de la historia, desde que el Soria llegó a Sevilla, 1876. Ese día llega a Sevilla. Tuvo anteriormente algunos esporádicos momentos el regimiento en Sevilla, pero ya llegó en 1876, ya comenzó su vida en el Soria. Pues desde ese momento la música ha tenido dos clases de directores o músicos mayores. Antes eran músicos mayores, después fueron directores. Bueno, pues lógicamente, por mor de los destinos, han venido directores que de alguna forma no lo habían solicitado, incluso pueden venir forzosos o vienen por mor de las circunstancias, y otras, esa es una forma, ha habido, y entonces casi no han dejado mucha huella, algunos casi ninguna. Pero está la segunda parte, los directores que como nosotros de pequeños ya soñamos con el Soria 9. Entonces veníamos con toda la ilusión del mundo. Y eso han sido la mayoría. Y ellos han escrito la historia de la música de la Semana Santa de Sevilla. No hay otros. No, es que Lofón era músico mayor de Soria 9, el padre de ellos. El que instrumentó Amargura era músico de primera en el Soria 9. Otra marcha muy famosa, Vicen del Valle, Gómez Zarzuela. La hizo Gómez Zarzuela, pero no sabía nada de banda. Y se la instrumentó el músico de mayor de Soria 9. Entonces, ¿qué pasa? Hemos escrito, y me meto también, como meto a Manolo, la historia de la Semana Santa. Esos son el segundo grupo. La historia de Manolo es muy parecida a la mía, porque les voy a decir. Yo, pequeñito, así tocando en la banda de Encinasola de mi pueblo, que dirigía mi padre, fue la banda de Soria a tocar a Encinasola. Iba dirigida por Gámez La Serna. Y yo cuando vi la banda de Soria, digo, yo un día quiero tocar en esta banda. ¡Tocar! No eran mis aspiraciones en aquel momento
más arriba de tocar en la banda de Soria 9. Y según me cuenta Manolo, es muy común, porque él iba de la mano de su abuelo a la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia mayor de San Fernando, a San Fernando, que yo iba con el Soria 9 a dar conciertos. Y él iba pequeñito con la mano de su abuelo. Y él, pues tuvo el mismo deseo que yo. Somos iguales. Yo quiero un día, yo no sé si tú pensabas en dirigir o por lo menos en tu casa. Entonces poco. Bueno, aquí estamos los dos. Él es un digno sucesor de los directores de Soria 9. Del segundo grupo, del grupo que se ha integrado, que ha trabajado para el Soria 9 y para la historia de la música en Sevilla. Él pertenece al segundo grupo y es un digno sucesor. Le ocurrirá lo mismo que me ocurrió a mí. Antes nuestros López Farfán, Gámez La Serna, Pedro Morales, llegaban y se retiraban. Hoy no podemos hacer eso. Yo mis últimos 9 años me tuve que marchar a Madrid por haber ascendido a teniente coronel. Tuve que dejar el Soria 9. Igual te pasará a ti. Llegará el momento, si Dios quiere, que ascenderá. Y ya no podemos decir, yo llegué y me retiré del Soria 9. Son otros tiempos. Bueno, él nació en San Fernando, como ya he relatado antes, y destinos antes del Soria 9 ha estado en la comandancia de Ceuta, ¿no? Lleva 11 o 12 años ya en Sevilla. 11 va a ser. Tiene escritas ya 8 marchas para la Semana Santa de Sevilla. La última se estrenó hace poco en el Santo Entierro. Es así. O sea, que ya está en el camino, ¿no? Yo no sé qué más puedo decir de él. Es un gran amigo mío. Yo lo aprecio mucho porque es un hombre trabajador y honrado y amigo de los amigos. Y yo creo que va a engrandecer el nombre de la música que, como dice Soria 9, seguiremos llamándola Soria 9. Y no quiero extenderme más. Solo quiero, antes de que tomen la palabra, deciros una cosa que a lo mejor no sabéis. A mí me pidieron permiso a través de la Sociedad de Autores para que mi marcha a la madrugada se pusiera en la película de Alatriste. Casi todo la habéis visto. Suena al final. Y yo se lo concedí. Luego vino la película y yo, cuando la escuché, lo primero que oí fue y darme cuenta que la versión que ponían en la película era la de Soria 9. Porque yo, cuando le concedí el permiso, tenía 2 versiones. Una, la de Soria 9, la primitiva que hice yo, la primera, pero luego otra en el Auditorio Nacional con Inmemorial del Rey. Era otra versión que tenía. Pero yo vi que habían puesto el Soria 9. Y un día me encontré con el director en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla. Y le digo, entre otros saludos, ¿no? Hombre, me alegro saludar. Digo, una pregunta. ¿Por qué elegiste la versión del Soria 9 y no la de Inmemorial, que era más moderna, con una sonoridad, o los medios eran mejores? Y dice, pues muy sencillo. En la batalla de Rocroi adquirió el Soria el sobrenombre del Sangriento, porque murieron casi todos. Y al final de la película, cuando se ve que van a morir todos, empieza a sonar la madrugada.
Y no pasa nada más y nada menos que lo que les voy a decir. Que en ese momento le estaban rindiendo homenaje a sus sucesores en la banda de Soria 9, que estaba interpretando para ellos La Madrugada. O sea que cuando oigan la película o la vean, no la verán ya con los mismos ojos, sino cuando vean la escena final, verán y oirán que están muriendo los del Soria, pero son los del Soria los que están tocando. Y nada más. ¿Tuya la palabra? Manolo. Buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la hermandad de Soria, a Enrique Coronel Felipe, la invitación y por supuesto la palabra de Enrique Coronel, que bueno, no es un agradecimiento, digamos, cortés, habitual, simplemente se lo agradezco mucho porque al fin y al cabo es una manera de legitimarme, aunque como ustedes saben perfectamente yo no estoy destinado a Soria 9, pero es una manera de continuar esa tradición y convertirme en un eslabón más de esa cadena de directores. Bueno, aquí tienen esta primera foto que les pongo. Es un Viernes Santo detrás de la carretería, en la carrera oficial, en la espalda del ayuntamiento, y es una foto muy especial. Está fechada en torno a 1886 y es muy simbólica porque al fin y al cabo lo que ha hecho grande a Soria en Sevilla, la música de Soria, ha sido el maridaje indisoluble con su Semana Santa que iremos desvelando poco a poco. Bueno, ahí les he puesto un poco algunos puntos que quería tratar someramente sobre la historia. Y lo primero que yo les quiero decir es que cuando recibí el encargo de esta conferencia, que lleva por título La historia de la unidad de música del Regimiento de Infantería Soria 9, creo que lo primero que debemos hacer es plantearnos si realmente deberíamos ocuparnos solamente de la banda de Soria 9, solamente de la banda de música. Y les digo por qué. Pues porque las bandas de música es un invento muy moderno. Las bandas de música es un invento de principios del siglo XIX. Pero claro, estamos hablando de un regimiento que hunde sus raíces a principios del siglo XVI. Por lo tanto, lo primero que yo me planteo es qué ha ocurrido musicalmente en el Soria 9 y de manera general en la infantería española en esos 3 siglos. Por eso yo quiero marcar una frontera muy clara entre lo que podemos denominar el antes y el después de la música militar en torno al siglo XIX. La frontera la marca el nacimiento de las bandas de música. Luego les explicaré un poco el por qué una banda de música nace en el XIX y no tenemos bandas de música en el siglo XVI o XVII. Eso proviene de cuestiones sociológicas y también puramente técnicas. Pero en torno al primer tercio del siglo XIX, en torno a 1830, surgen las bandas de música en Europa. Bien, todo lo que está antes de la banda de música, yo muchas veces me pongo a pensar si realmente podemos hablar de música militar, de música con mayúsculas, antes de las bandas. Es decir, si todo lo que se ha hecho antes, lo que vamos a ver ahora muy resumido, es verdaderamente música. Me explico con esto. Me refiero a música cuando estamos hablando de un material estético, es decir, que no tiene solamente una función pragmática. Todos los sonidos anteriores musicales españoles, y por ende de toda Europa, verdaderamente eran música, o tenemos que esperar verdaderamente a las bandas de música para crear una música militar con mayúsculas. Esa es la gran pregunta. Lo que está claro es que tenemos que crear una frontera en torno a 1830. No sabemos cuándo surge la banda de Soria 9. Los primeros datos que tenemos son de 1839 con el primer músico mayor del que tenemos conocimiento. Hasta ahora había sido Carlos Pintado
el primer músico que sabíamos que había estado al frente, pero ahora sabemos como 2 o 3 músicos mayores anteriores. Bien. Esto. Bien. Perdón, esto está. Aquí, sí, bien. Bueno, por lo tanto, yo quería salirme un poco del guión que me habían solicitado para hablarles, para retrotraernos y hacerle un resumen rapidísimo de cuál ha sido la música de la infantería española durante 300 años. Y es muy fácil de resumirse, porque la música de la infantería española, desde principios del siglo XVI aproximadamente, hasta 1811, eso sí lo sabemos exactamente, está basada en 2 instrumentos, que son el tambor y el pífano. Son estos 2 instrumentos, que suenan aproximadamente así. A ver si me dejan. Aquí está. Si me dejan ponérselo. Pero bueno, aunque nos resulte increíble, este tipo de sonido duró 300 años en la infantería española. Porque existe un error muy común que luego vamos a tratar, que es el de pensar que el instrumento de la infantería era la corneta. La corneta no llega a la infantería española hasta 1811, porque fue una imitación de la infantería francesa cuando lo vimos en la Guerra de la Independencia. Y ahora comentaré algunas cuestiones de esto. Bien, el tambor y el pífano, aunque es un instrumento que prácticamente no necesita presentación, contarles a ustedes lo que es un tambor, pero les voy a dar 2 o 3 anécdotas que son muy curiosas. Bien, una de las características de la urbanología de la infantería es que siempre se utilizó los tambores de caja larga, como estos. Y si ustedes van viendo progresivamente ilustraciones a lo largo de la historia, la caja va reduciéndose, porque cuanto más rápido desfilaba el ejército, más incómodo resultaba trabajar con este tipo de tambores. El tambor es un membranófono de parche que no sabemos si su origen es árabe o español. La primera documentación que tenemos en España sobre un tambor está en el poema del Mío Cid, cuando habla del tambor, el atamor o el atambor. En el mundo no hay nada más complejo que el mundo de la terminología musical. Y hay muchísimos términos muy contradictorios. Incluso Nebrija cometió un grave error en su diccionario de confundir atabales, que ahora les voy a explicar en qué consiste, con tambores. En torno a ello hay realmente más leyenda que información. Algunos historiadores, como Fernández de la Torre, que es una referencia a la historia de la música militar, decía que según una fuente romana, que no cita, por lo tanto no nos sirve como fuente, decía que el conquistador romano se encontró con unos pueblos celtíbaros que decían que tenían un tambor hecho con la piel de su jefe muerto en la pelea para excitar con su sonido la furia y la venganza en el combate. Totalmente una leyenda, pero bueno. Y luego un historiador y militar español, Luis Bermúdez de Castro, que tenía mucho humor, al leer esto llegó a decir: eso de despellejar al jefe es tan español que nadie puede discutirnos la paternidad del invento. Y el tambor era despellejar al jefe, eso, el tambor evidentemente. Bueno, el pífano sí que tenemos claro que origen, es un instrumento alemán que llegó a España gracias a las tropas suizas contratadas por los reyes para la reconquista. Y tenemos la primera normativa de música militar que se conoce
en una cédula de de Fernando el Católico, firmada en Burgos el 29 de mayo de 1512. Hay una frase solamente que empieza ya con normativa musical. Le dice: he acordado que en cada capitanía de 200 hombres haya 14 pagas dobles, en esta manera 8 cabos de escuadra, un alférez, un pífaro, escrito con R, y un atambor. Esa es la primera frase de la música militar en España que sepamos a día de hoy. Bueno, pero ¿qué se escuchaba en el siglo XVI? ¿Qué música militar tenemos? Bueno, aquí van a ver una lámina de un libro precioso que es el Orden de la Infantería Española, que está representado el pífano y el tambor de caja larga. Hay muchísimas ilustraciones muy bonitas y es muy curioso ver el acortamiento de la caja. Bien. Bueno, yo les voy a poner dos ejemplos de músicas militares, vamos a decir entre comillas de músicas militares del siglo XVI. Lo primero es un toque de ordenanza que podríamos más o menos igualarlo a la marcha de infantes de hoy en día, porque era una marcha adelantada del reino utilizado entre finales del XV y el XVI, que se utilizaba para la renovación de honores con motivo de las reuniones de las Cortes de Navarra. Originalmente estaba escrito para chirimía, que es un instrumento de doble lengüeta parecido a un oboe. Esto es un toque de ordenanza de principios del siglo XVI. Me lo puede solucionar. Okay, no sé por qué no. Sí, puedes poner el audio de arriba. Otras músicas que conservamos del siglo XVI son cantos del soldado. En la reunión de música música que se hizo hace algunos años, la antología de música militar, se incluyó esta canción dando por sentado que lo que les voy a poner ahora, que se llama La Tricotea, era un canto de soldados del siglo XVI. Yo dudo que esto, en la forma que se lo van a poner, lo cantaran soldados del siglo XVI por la dificultad que tiene. Si le gusta a alguien la música del Renacimiento, es algo muy parecido a las ensaladas de Mateo Flecha el Viejo. Vemos un poco el de abajo. Yo dudo que ese tipo de cambio de textura y ese cambio de velocidad, eso fue muy fácil de cantar por un grupo de soldados. Sí, lo podemos parar. Bien. ¿Qué más tenemos en el siglo XVI antes de pasar al siguiente? La aparición del primer responsable
vamos a decir, de músicas militares que conocemos en la historia, que es el atambor mayor. El tambor mayor, durante muchos años, siglos, hasta el siglo XIX, hasta la figura del músico mayor, fue el responsable de estos pequeños grupos de pífanos y tambores, y luego tomó el nombre de, que muchos de ustedes habrán conocido, que es el maestro de banda, es decir, el jefe de los tambores y de las cornetas. Bueno, el término atambor mayor aparece en el reinado de Carlos I, y Fernández de la Torre dice que podría ser su origen un suboficial de los lasquenetes llamado el prófugo. Sabemos que su presencia en la sociedad española era ya muy conocida porque Lope de Vega tiene una comedia que se llama La Batalla de Honor, y en una cuarteta dice: ya da el orden, ya la fama, a tambor mayor comienza a decir que se recojan para marchar más apriesa. El primer responsable de la música militar ya está en el siglo XVI. Bien, esta lámina la he puesto aquí para acordarle una confusión muy habitual, que era esa que normalmente, bueno, en algunas publicaciones ponen que el instrumento principal de la infantería siempre ha sido la corneta, y eso es un error. La corneta llega en una orden del Consejo de Regencia que estaba en Cádiz en 1811, que dice que los regimientos, los cazadores, tienen que tener 2 cornetas por cada compañía. Este instrumento que ustedes ven aquí es una trompeta natural, era el instrumento característico de la caballería. Los tambores y los pífanos durante 300 años sirvieron en la infantería. Las trompetas naturales, que así, cuando se ven, puede parecer una corneta, pero no lo es, junto con la siguiente lámina, que son los atabales, que son 2 timbales que van a cada lado del caballo, fueron las músicas de la caballería española. Por lo tanto, cuando en algunas unidades creen que cuando tocamos con cornetas largas hoy en día en si bemol estamos imitando a los tercios, es un error organológico. Los tambores largos sí, pero las cornetas en ese momento no existían. Cuando hablamos de cornetas en el siglo XVI, son instrumentos de madera recubiertos de cuero que se utilizaban en los grupos de ministriles de las capillas. Bien, un repaso rapidísimo y les llevo al siglo XVII. Siguiente lámina. Siglo XVII van a seguir viendo en este caso un pífano que no es horizontal, sino es longitudinal, y un tambor. Ponemos la siguiente. Yo quería mostrarles algo que a mí me parece muy importante en la historia de la música española, y es las derivaciones, vamos a llamarle así, hacia la música culta, de sonidos o músicas militares que están en el barroco español, que fueron fundamentales para la historia de la música culta. No lo voy a llamar música sinfónica porque el sinfonismo no existe, y tampoco música de concierto porque los conciertos es un invento del romanticismo. Bien, lo primero que les quería poner es esto. Esto es la portada de un libro de 1674 de un músico aragonés que fue Gaspar Sanz. En 1674 escribe el primer libro de nuestra historia dedicada a la guitarra, que se llamaba así: Instrucciones de música sobre la guitarra española y método de sus primeros rudimentos hasta tañerlas con destreza. Este libro es un mare magnum de piezas de muchísima influencia, pero tiene varias piezas de carácter militar. ¿Hasta qué punto Gaspar Sanz escuchó músicas militares en su época y las puso dentro de la guitarra? Evidentemente no conocemos la música militar de la época, como llamarle música, de esos pífanos ni de esas trompetas naturales, porque todo era de tradición oral, no se escribía absolutamente nada. No se escribió hasta la segunda mitad del siglo XVIII, que luego vamos a ver. Vamos a escuchar una pieza que él denomina Toques de la caballería de Nápoles.
misma pieza, pero en una instrumentación del siglo XX. Esto es una obra de Joaquín Rodrigo, el compositor de Sagunto, que se llama Fantasía para un gentilhombre. Ese gentilhombre era Gaspar Sá, y introduce en esa obra, que es una especie de concierto de guitarra y orquesta, que le encarga un guitarrista muy famoso de Jaén, que fue Andrés Segovia, que estaba muy enfadado con Joaquín Rodrigo porque habían estrenado un concierto que se llamaba Concierto de Aranjuez y no estaba dedicado a él, estaba dedicado a Regino Sainz de la Maza. Entonces le compone esa. Incluye la marcha de la caballería de Nápoles. Bien, lo otro aspecto que a mí me llama siempre mucho la atención en cuanto a la música militar del siglo XVII es esto. Esto es un invento absolutamente español de influencia militar. Yo le invito a la próxima vez que tengan la oportunidad de estar en una catedral española, una colegiata, una iglesia de cierta importancia, que se fijen en esos tubos horizontales que salen. Eso se llama registro de batalla o trompetería de batalla. Eso es un invento genuinamente español y solamente está, bueno, español, vamos a llamarle de la península ibérica, está solamente en la península ibérica, no lo van a ver en ningún órgano más de Europa. Y eso es una influencia de la música militar en la construcción de los órganos del barroco español. Para tocar un tipo de música, un tipo de forma musical que se llamaba batalla o tiento de batalla, creo que quería hacer era una especie de fantasía militar del órgano en el barroco. Vamos a llamarle, por decirlo así, haciendo una relación anacrónica, una especie de sitio de Zaragoza de 1670. Eso es una influencia absolutamente militar, porque son tubos, cada registro del órgano es una fila de tubos con una característica, que suenan de manera distinta. Esa trompetería de batalla son tubos de lengüeta que intentan imitar trompetas, cornetas, es un sonido bastante fuerte. Vamos a poner una pieza que es la Batalla Imperial de un compositor valenciano, seguramente nacido en Algemesí, que fue Juan Bautista Cabanille, uno de los compositores y organistas más importantes de nuestro barroco. Pasamos a la siguiente lámina y seguimos con este repaso rapidísimo a los tres primeros siglos. El siglo XVIII, como pongo ahí, estamos a las puertas de la banda. Y hay algo fundamental, hay una publicación fundamental en 1771 para la historia de la infantería, que fue el libro de ordenanza de los toques de pífano y tambores que se tocan nuevamente en la infantería. Esto fue importantísimo porque es la primera vez que se sistematiza en España unos toques de ordenanza para la música militar, cosa que no se había hecho nunca, siempre había sido de tradición oral. Pero hay dos versiones, y aquí empieza la historia de la banda en España. Si ustedes se fijan, esta es una portada de 1761. Si ponemos la siguiente lámina, que es de 8 años más tarde, 1769, pone toques de guerra que deberán observar uniformemente los pífanos, clarinetes y tambores. Esto estaba compuesto por Manuel Espinosa, que era un músico de la Capilla Real, y es la primera vez que escuchamos el término clarinete en la historia de la música militar. Y aquí tenemos varios toques muy importantes. El primero, una generala. Y por supuesto, de aquí sale la marcha granadera, que es el origen de nuestro himno nacional, que es un toque de ordenanza. Era un toque para pífanos, clarinetes y tambores.
que está sistematizado en este libro. Bien, aquí estamos a las puertas de la banda. La banda surge a principios del siglo XIX porque hicieron falta dos revoluciones para su constitución. La primera fue una revolución social que fue la Revolución Francesa, el nacimiento del romanticismo y de los nacionalismos, que llevó al siglo XIX como el siglo de lo militar. Y, muy importante para adornar el pecho, fue la constitución de grandes agrupaciones de instrumentos de viento como nunca se había conocido en Europa. Pero también fue necesario la consecución de una revolución técnica, que fue la revolución industrial, porque instrumentos como la tuba, como el fliscorno, como el saxofón, se hicieron en la primera mitad del siglo XIX. Una tuba, la patente es de 1835, los saxofones no se inventaron hasta 1843. Por lo tanto, las bandas en el siglo XIX, es decir, no podemos considerar que en determinados momentos se empezaron a utilizar bandas, sino que las bandas fueron naciendo y desarrollándose a lo largo de todo el siglo XIX. Y tuvieron dos afluentes principales. El primero fue la constitución de unos pequeños grupos de viento que se pusieron de moda en la Europa central, en un triángulo geográfico que más o menos está entre el sur de Alemania, Chequia y Viena. Y se llamaban Harmonie Musik, que estaban formados por parejas de instrumentos, que eran dos oboes, dos fagotes, dos trompas y dos clarinetes. En el clasicismo, Mozart, Beethoven fueron grupos muy de moda y tocaban en la calle. Estaban pensados para tocar andando, en fiestas, en jardines, instrumentos que sonaran mucho frente a cuartetos de cuerdas, que eran instrumentos que se tocaban en salas pequeñas, en salas de cámara. Esos octetos de viento de la época sonaban así. Eso es el octeto de Beethoven. ¿Cuál es el otro afluente para las bandas? Poco a poco vamos a ver ilustraciones europeas donde vamos a empezar a ver instrumentos graves. Fue un problema organológico tremendo de la banda, pero es un problema técnico donde yo no me quiero meter. Ven ustedes aquí una especie de serpiente de madera, que era el serpentón, un instrumento de iglesia, pero que pronto se unió a las bandas militares. Bien, la otra pata de la historia de las bandas fue la constitución de la percusión. A lo largo del siglo XVIII se puso de moda un tipo de sonido que venía de Oriente, de unas unidades de infantería turcas que eran los genízaros. Y los genízaros trajeron un tipo de percusión consistente en triángulos, platos pequeños, bombos de grandes dimensiones, una especie de árboles con pequeños cascabelitos que se llamaban chinescos, y eso se unió a esos pequeños grupos de viento, y poco a poco se le empiezan cada vez a unir más y más instrumentos. Por lo que les digo que la banda no es un invento de hoy para mañana. La banda no cristaliza como la vemos hoy hasta prácticamente el siglo XX. Por eso, esa comparación que en muchos sitios se hace sobre la orquesta y la banda, por la cual los grandes compositores del romanticismo, desde Beethoven hasta los primeros del siglo XX, Ravel, Debussy, Stravinsky, eligieron la orquesta en detrimento de la banda, es una falacia en la historia de la cronología. Vamos a ver la siguiente. Esto es más o menos una banda del primer tercio del siglo XIX. Yo les he traído una grabación como dicen, históricamente informada, y utilizando los instrumentos que se utilizaban en la época. Es decir, una reconstrucción exacta o muy parecida de lo que se utilizaba en torno a 1830. Es una marcha militar compuesta por Beethoven. Beethoven ya hace la diferenciación entre música de cámara de viento, el octeto y esto. Esto es una banda de 1830 aproximadamente.
Y aquí, en 1815, tenemos la primera aparición de un reglamento en torno a las músicas militares, donde decía en esos reglamentos de los regimientos que en cada plana mayor de cada regimiento figuraría un tambor mayor, es decir, un maestro de banda y los músicos, así. Seguramente cada banda de cada regimiento tendría unas dimensiones, unos instrumentos, no había nada absolutamente normalizado. Y aquí llegamos a la primera información que tenemos de Soria 9, y este es el quinteto de músicos mayores previos a la llegada a Sevilla. Yo les he puesto ahí, vamos a ir recorriendo un poco la historia del regimiento a través de los directores, de los músicos mayores. La palabra director no aparece hasta 1932, dónde nacen, cuáles son las fechas, si las sabemos, de nacimiento y muerte, cuál era la denominación del regimiento, cuándo están en el regimiento y aproximadamente las ubicaciones que tienen. Bueno, hasta hace muy poco, la primera información que teníamos del regimiento era que había empezado con Carlos Pintado. Hoy sabemos que hubo 3 antes. El primero, el más antiguo que sabemos, es Baudilio Salvi Magdeval, en torno a 1839. No es probable que hubiera muchos antes. A lo mejor dentro de unos años, si se repite la conferencia, se puede saber alguno más. Pero a día de hoy es difícil que hubiera muchos más músicos mayores antes. ¿Qué podemos destacar desde ahí? El primero, el caso de Carlos Pintado. Carlos Pintado fue un músico muy importante del 19, del que se hace eco, entre ellos algunos diccionarios muy famosos de la época, como fue el Saldoni. Fue músico, fue violinista de la orquesta del Liceo y fue el primer músico de la historia de Soria 9 que compone marchas fúnebres, que sepamos. Compone 2, pero no estaban en Sevilla. Una es Ainei Anai, que es un nombre muy raro, y la otra fue Rindan Armas. Las 2 primeras marchas, vamos a decirle de protección, no eran de protección, eran marchas fúnebres, seguramente para honra fúnebre, son de Carlos Pintado Argüello. Y otro caso que a mí me gusta nombrar es el de Arias Álvarez, que no sabemos nada de su música, pero es muy curioso su historial, porque seguramente sea el músico militar, uno de los más condecorados y de los que tengan más acciones de guerra de la historia. Cuando vemos su hoja de servicio, vemos que Arias Álvarez pues, había estado en el Fuerte del Serrallo, en el Barranco del Infierno, en Barras, en la toma de Bilbao, en la batalla de Treviño, y entre otras, bastantes condecoraciones, pues llegó a tener una cruz del mérito militar con distintivo rojo, algo que como sabrán no suele ser muy habitual en un director de una música militar. Arias Álvarez, director de Soria, fue uno de los más laureados, los más condecorados de la historia del cuerpo de música militar. Bien, y aquí estamos a las puertas de Sevilla. El compositor, el director o músico mayor que hace de bisagra entre la etapa pre-sevillana y sevillana fue José Font Marimón, un joven de Lladó, de Gerona, que llegó aquí, como ustedes saben, el 6 de abril de 1876, como dice el historial, proveniente de Pamplona por vía férrea, decía literalmente. Y luego vamos a hablar algo muy importante con respecto a esta fecha que hemos descubierto la semana pasada. Ha sido. Podemos poner la grabación, primer director y primera marcha de Soria 9 dedicada a una hermandad de Sevilla, la Quinta Angustia. Bien. De estos tres no me voy a detener en todos porque bueno, hay muchísimos compositores, muchísimas obras y sabía muy interior. Pero yo quiero ir señalando algunas pequeñas cosas. El nombre de abajo, Francisco Calespina, seguramente les dirá muy poco. Francisco Calespina ha sido un compositor muy importante de
el primer tercio del siglo XX. Hoy en día se han redescubierto dos sinfonías que ha grabado, creo que ha sido la Orquesta de Córdoba, de una calidad altísima y de un vuelo sinfónico que está a la altura, pues, de, como han dicho algunos autores, incluso de Bruckner han llegado a decir. Sin embargo, un compositor absolutamente olvidado, exceptuando por esto. Yo creo que con ese fragmento ya sabemos de lo que estamos hablando. Fue un encargo directo a Calespina para el primer himno de la Legión, que fueron tercios heroicos. Millán Astray le encarga personalmente a Calespina que le haga el primer himno de los tercios de extranjeros y le compone tercios heroicos. Fue director de Soria 9 años y medio aproximadamente. Bueno, ya para ir calentando el tema de la Semana Santa, que luego me extenderé un poco más, Jueves Santo de 1912, una foto muy bonita detrás de la hermandad de la cigarrera. Ahí utilizan una especie de gabardina con el rostro. Y Viernes Santo de 1912, una toma de unos soldados tocando el tambor detrás de la hermandad de la carretería. Tampoco es que existan muchas fotos de esta época. Bien. Bueno, y llegamos a los dos primeros sevillanos, Damas Monsalve, que muchos recordarán porque fueron una familia muy influyente en Sevilla, y algunos de los familiares formaron un negocio muy importante de instrumentos durante muchísimos años. Y ahora llegamos a López Farfán. Bueno, yo creo que ya se ha dicho muchísimo de López Farfán en estos años que llevamos celebrando su 150 aniversario. Pero yo quiero reiterar una cosa que me parece muy importante. Bueno, aquí a la izquierda tenía puesto el himno del Sangriento. Yo creo que no es necesario, pero saben ustedes que es el compositor del himno del Soria. Aquí lo sabemos todos. López Farfán no es solamente un buen compositor, que por supuesto lo fue. López Farfán es mucho más que un buen compositor. Farfán es el creador de la marcha de patio de Sevilla del siglo XX. Si ustedes han escuchado la marcha anterior, que ahora hablaremos un poco, que es la de la Quinta Angustia, que es una marcha del siglo XIX, es una marcha romántica. López Farfán utiliza las cornetas por primera vez en una marcha, aunque en 1902 hay una marcha ya de Soler Ridaura que tenía cornetas, y crea el modelo de la marcha de palio que se utiliza hoy en día. Nos puede gustar más su estilo o menos, pero la influencia todavía se está notando. Y aparte, López Farfán fue un trabajador incansable. Tiene escritas en torno a 400 obras musicales. Pero es que les cuento más. Cuando el Soria estaba en Marruecos, en torno a los años 22, 23, puede ser aproximadamente, él no llegó a 2 años, casi 2 años. En unas circunstancias, pues, como se sabe, muy, muy penosas. Fue una etapa muy dura. Y él se trajo 60 obras escritas de Marruecos, de zona de operaciones, vamos a decirle. 60 obras escritas, es decir, que cada 10 o 12 días al regimiento le escribía algo, porque entonces aparte existía una tradición que venía del siglo XIX, que era el examen, que era que cada mes el regimiento se reunía con el coronel al frente para rendirle cuentas al músico, decirle, oye, ¿qué nos has escrito? ¿Qué has compuesto? Porque no existía repertorio prácticamente de banda. Bueno, López Farfán le escribe paso doble, bailarle, chotis, constantemente. Todos los fines de semana el Soria tenía música nueva compuesta por López Farfán. Y por supuesto deja obras para la historia de Sevilla como esto, que no necesita presentación. Era la banda de Soria en 1927. Esto es una salida a Aznalcóllar.
Como ven, es una banda pues pequeña, que tiene en torno, les he contado que son 27 músicos, nada que ver con las bandas divisionarias de años más tarde. Bueno, en esta época, a principios del siglo XX, el Ejército de Tierra tenía en torno a 100 unidades de música. Pues somos 13, si no recuerdo mal. Como esta había en torno a 100, cada regimiento de infantería tenía una, y los batallones, algunos batallones independientes, tenían un grupo más pequeño que se llamaban charangas. Bien. Bueno, para todos los interesados con la efeméride del 150 aniversario se han hecho dos publicaciones, las que tienen ustedes a la derecha, es una biografía que yo les recomiendo encarecidamente, que se llama Farfanería, vida y obra de Manuel López Farfán, una biografía profunda, larga, ancha, de 450 páginas que cuenta la historia de Sevilla, la historia por parte del Soria, que estuvo entre 1919 y 1929, y cuenta la vida de un hombre ejemplar en su profesión de músico militar, que entendió a la perfección en qué consiste ser músico militar. Y la de la izquierda, bueno, que yo sea el padre de la criatura, pues es el doble CD que ha hecho la unidad de música que dirijo del cuartel general en honor a López Farfán y que ha llevado a cabo el Servicio de Publicaciones de Defensa, donde se recogen las 19 marchas que López Farfán dedicó a Sevilla. Bueno, lo sustituye Sánchez Mayoral Ruiz de los Paños, un hombre con bastante mala suerte, participó en la Sanjurjada aquí, tuvo ciertos problemas y bueno, luego saben ustedes que murió al principio de la Guerra Civil. De Ruiz de los Paños conservamos una obra un pasodoble que es Los Trasnochadores, que todavía está en nuestro archivo, y luego les voy a poner una grabación de principios de los años 30 del Soria, de una marcha que no van a poder escuchar en otros sitios, porque se ha perdido la partitura, pero tenemos una grabación de la época. Bien, aparte de Gómez Muñoa y Santo García Conde, que era la Villa Magnífica de la Condesa, como les he puesto aquí, uno de los nombres más destacados después de la Guerra Civil fue Masquile. Masquile ha sido un músico muy importante que yo creo que no se le ha dado la importancia o el lugar que se merece en la historia de Soria. Él estuvo aquí, él era valenciano de Liria, y les aseguro que no les exagero nada si les digo que Masquile es un transcriptor principal, fundamental en la historia de la banda a nivel mundial. Es decir, hoy en día bandas de universidades americanas tocan transcripciones para bandas de Masquile. Fue un enorme transcriptor, falleció hace muy poco, con 100 años. Yo tuve el honor de conocerle, y él llegó a una época pues muy complicada, en los años 40, y dejó una marcha muy bonita que no sé si conocen, que está dedicada a la Macarena, que es esta grabación que les dejo aquí. A finales de los años 50 llega uno de los nombres más conocidos y que empieza ya a acrecentar el mito de Soria, que fue Pedro Gámez La Serna. Un concierto en el Teatro Lope de Vega, y aquí, como digo muchas veces, pues tendríamos que terminar la conferencia, porque aquí dejó de tener el Soria música en el regimiento, y en el año 61, como les pongo ahí, pasó a depender del gobierno militar de Sevilla. Gámez La Serna fue el último director que estaba destinado en el regimiento Soria. Esto fue un proceso muy largo, donde los regimientos, que eran verdaderamente las casas de la música, dejaron de tener música a su cargo. Él estuvo en el gobierno militar y luego empezó la larga vida a través de la división Guzmán el Bueno número 2, primero mecanizada, luego motorizada, que ustedes ya la mayoría pues conocen. Y por supuesto fue uno de los grandes nombres de la composición. Aquí les dejo pues una música que seguramente conocen, que pasa la Virgen Macarena.
dos jiennenses los que marcaron los años 60 y los años 70. Casi un hijo espiritual de Gámez la Serna fue Pedro Morales, que falleció hace pocos años, y sé que algunos de ustedes, los veteranos, coincidieron con él también en la división, y nos dejó obras como esta, que fue Virgen de la Paz. Bueno, el siguiente, por si no lo conocen, ya llegamos. Ahora me gustaría a mí estar así. Bueno, nos podemos sustituir. Yo le dejo un mail y nos vamos alternando la música. Bueno, pues vamos al final de la historia: división mecanizada y división motorizada. Seguimos la siguiente lámina. Tenía la madrugada, pero bueno. Y los dos últimos que tuvimos fue Andrés Martos Calle, que estuvo en el cuartel general del Mando Regional Sur, y José Manuel Gómez González, que ya hizo el cambio a la SUIGE. Durante un periodo muy pequeño de tiempo, bastante música pasaron a las SUIGES, hasta la creación del cuartel general de Fuerzas Armadas. Bien, yo creo que lo importante, lo que ha marcado la diferencia de esta música con otras, yo les he dicho que todos los regimientos, prácticamente todos los regimientos de infantería tenían una, es decir, estamos hablando de 100 músicas. ¿Por qué Soria 9 hoy estamos aquí recordándolo y no estamos recordando la de tantos regimientos que hicieron tan buena labor en la difusión de la cultura y de la música? Pues porque el acierto de Soria 9 fue incrustarse en la sociedad sevillana, haciendo una influencia vital en algo fundamental de su sociedad, como fue la Semana Santa. Hasta hace poco hemos estado haciendo trabajos de investigación sobre la influencia en la sociedad civil de las músicas militares. Y evidentemente algo fundamental a lo que hemos llegado como músicos, hemos llegado a la conclusión, es que las influencias en todos los terrenos de la sociedad, todo lo que toca la fibra de esa ciudad, todo lo que está unido a sus tradiciones, a lo más pegado a la piel de esa sociedad, cuando llegamos a eso con la música militar, es cuando calamos verdaderamente y hacemos eso que hoy denominamos política de defensa. Pero eso ya lo estaba haciendo el Soria en 1876. Por eso quiero hablarles de 4 puntos fundamentales antes de terminar de la relación con las hermandades de Semana Santa. Bien, lo primero que tengo que confesar es que he cambiado la conferencia la semana pasada, porque ha habido un descubrimiento. Hasta hace poco, el primer documento que teníamos de la relación de Soria con la Semana Santa de Sevilla era este. Era un recibo de José Font de 1888 con la cigarrera. Pero algunos investigadores estaban empeñados en decir que no, el Soria 9 había tocado en 1876 el primer día, a los pocos días de llegar. A mí eso me resultaba muy difícil de creer, porque dándole una fecha, según el historial, la llegada del regimiento fue el 6 de abril. El domingo de Ramos de 1876 fue el 9 de abril. Y según dicen, la primera procesión en la que salieron fue la Quinta Angustia, que era el Jueves Santo, el 13 de abril. Es decir, que llegaron una semana antes de que saliera la hermandad, estableciendo contacto, haciendo repertorio que tocaba. Porque en 1876 la marcha a lo mejor había 3 o 4 compuestas, no había repertorio, no había nada que tocar. Seguramente esas venidas anteriores del Soria, años antes, crearon algunos lazos que permitió esto. Pero hoy sabemos que es totalmente cierto, porque hemos descubierto el siguiente documento, que yo se lo voy a leer. Es un recibo. Dice: Regimiento de Infantería de Soria número 9, músico. Recibí de la Hermandad de la Quinta Angustia la cantidad de 200 pesetas más 25 de gratificación para refresco de los músicos por asistir en la procesión del Jueves Santo, Sevilla, 14 de abril
Perdón, 19 de abril de 1876, el músico mayor José Fon. Así que hoy está demostrado que el Soria 9 salió en la Semana Santa de 1876, es decir, una semana más tarde de desembarcar del tren que venía de Pamplona, la música del Soria 9 estaba tocando en Sevilla. Por lo tanto, ya hoy no hay duda, ya no son especulaciones. Hasta hoy, las primeras fechas que se barajaban eran 1880, por algunos documentos que estaban en la Macarena y en la Cigarrera. ¿Seguimos? Bien. Lo segundo que les quiero hablar es de la creación del género profesional. Ricardo Fernández de la Torre, que tiene un libro que si no lo conocen yo se lo recomiendo, que es la historia de la música militar de España, dedica un capítulo para defender que José Fon, el primer director de Soria 9 en Sevilla, fue el creador del género profesional en Sevilla. Esto es una verdad media y les voy a explicar por qué. Vamos a ver. Él compone una marcha que se llamaba Carretería. Esta marcha Carretería se nombra en varios diarios. Está en 1887 nombrado en varios diarios, pero no ha aparecido. Nadie ha escuchado esa marcha. Aunque la vean en varios libros dedicados a la marcha profesional, no existe. Años más tarde, de 1891 y 1895, aparece esta marcha que ustedes tienen a la izquierda, que era marcha fúnebre dedicada a la Quinta Angustia. Hoy en día, algunos investigadores piensan que esa marcha Carretería, de la cual no tenemos ninguna referencia, y esta es la misma. Seguramente le cambiaría el nombre porque Soria dejó de salir en esa hermandad. Pero aún así, la primera marcha que se compone en Sevilla para una hermandad fue esta que tienen ustedes a la derecha, la marcha fúnebre para piano de Rafael Febrero, y es de 1868. Pero claro, tenía un gran problema, es que estaba escrita para piano. Entonces, claro, para tocarlo detrás de un paso, y ahí viene la intervención de los músicos mayores, que lo hizo, lo instrumentó para banda el Silvero López Uría, que era entonces músico mayor del regimiento de Bailén. Una marcha que fue compuesta por un civil, pero que necesitó de la ayuda de la música militar para llevarse a cabo. Por lo tanto, el hecho de que José Fon fuera el primer músico mayor que escribe para Sevilla es cierto, pero no es el primero que escribe para Sevilla, ni tampoco es el primero que escribe marcha de procesión. El primero que sepamos de Soria 9 fue Carlos Pintado, que tiene esa marcha de Trindacarga. Bien, este es un capítulo que yo quiero comentar porque a mí me resulta muy curioso. Hace unos años se descubrió esta carta, que yo ahora la voy a pasar a leer. Es una carta de 1931 de Julián Sánchez Mayoral y Luis de los Baños, que fue el sustituto, el que vino después, el continuador de López Farfán. Y que viene a corroborar un hecho que algunos llevamos pensando hace años, y es que las músicas militares, en concreto el Soria en este caso, se inventaron los conciertos de Semana Santa. Porque los conciertos no existían. La música de Semana Santa era una música absolutamente utilitaria, pragmática, que exclusivamente se utilizaba detrás de cada paso de cada hermandad. No existía. Pero se empezó a poner de moda un tipo de audición privada en los años 30 que inician estos compositores. Y aquí tenemos una muestra. Les leo esa pequeña carta. Dice, señor mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora del Mayor Dolor, muy señor mío, en una audición privada que mañana 27, estamos hablando del 26 de marzo de 1931, a las 4 de la tarde, ha de dar esta música de las marchas que interpretará en la próxima Semana Santa, se ejecutará una que tengo el gusto de dedicar a la Virgen titular de esa cofradía. Por la presente, me es grato invitarle a usted y demás componentes de la referida cofradía por si tienen a bien honrarnos con su presencia en el acto. Muchas gracias anticipadas. Esta no es la única prueba que hay de eso. Sabemos por la biblioteca sevillana que era muy habitual que los directores invitaran al regimiento a el hermano mayor y algunos miembros de la Junta de Gobierno a hacer audiciones privadas de lo que se iba a tocar. Estamos hablando de un repertorio de 8, 10, 12 marchas. Nada que ver con lo que hoy vemos en las bandas que llevan una carpeta de 100 o 120 marchas. Eso, de momento, porque no había escrito 120 marchas.
Esas 8 o 10 marchas que tocaban se escuchaban en un concierto previo, una audición privada que es el germen del concierto de marchas profesionales de hoy. Y uno, vamos a decir, de los generadores de esos conciertos, sin duda, fue la música del Soria Nuevo. Bien. Y lo cuarto, que me parece determinante en la historia de Soria con Sevilla, fueron las grabaciones. Hasta ahora teníamos conocimiento de que las grabaciones comerciales empezaban con el Soria en 1959 y era una fecha muy simbólica, pues porque en este año, en 1958, comienzan las grabaciones comerciales con un tipo de disco que se había inventado a final de los años 40. Se inventa un tipo de plástico que se llamaba policloruro de vinilo y se empiezan a comercializar en 1954, primero para cine y luego para uso comercial privado, los famosos discos de vinilo. Un año más tarde, del comienzo en España de esa comercialización, Soria 9 empieza ya a grabar, 1959. Pero tenemos grabaciones hoy, sabemos que había grabaciones anteriores, no sabemos exactamente si son entre 1928 y 1931 hay algunas grabaciones. Primero porque hay una relación muy estrecha de López Farfán con una familia suya que se llamaba Rocío Vega Farfán y que aquí en Sevilla conocemos con el nombre de la niña de la alfalfa. No se hacen marchas completas, pero sí se acompaña un poco a la setera. Y les voy a poner un vídeo con algunas imágenes donde se escucha una marcha de un músico de Soria que se llamaba Francisco Soler Ridaura y la marcha se llama Grave. Es posible que el director de esto sea López Farfán. Es posible que sea 1928. Muchos historiadores de la Semana Santa de Sevilla hablan del proceso de espectacularización que tomó la Semana Santa en los años 50. Se pusieron de moda un tipo de grabación como esta. Esto es una antología de Semana Santa donde se hacen falsos directos de salida de hermandades. Hay bandas montadas, está la banda de artillería, de regimiento número 3, está Soria, está la banda municipal, es decir, hay un popurrí de material de Semana Santa. Y siempre se ha creído que esto era muy nuevo, que esto era muy actual. Pero hay una grabación en torno a 1931 que está hecha por Sánchez Mayoral, en la que se escucha un poco a un capataz diciéndole cosas a los costaleros y empieza a sonar una marcha que si no es por esta grabación no conoceríamos porque la partitura está perdida, que es el Cristo del Sepulcro, una marcha de Sánchez Mayoral que tiene en esa grabación y que empieza a poner de moda, aunque luego hubo un lapsus por la guerra civil, de hacer estas grabaciones que parezca que estamos grabando en directo, porque no se hacían grabaciones en directo, ni existía, por supuesto, la televisión, las radios sí, pero no se hacían en directo. Vamos a escuchar un poco de esto. Esta es la marcha que les he dicho del
les voy a poner un fragmento de esa supuesta salida de la Esperanza Macarena. A imitación de esto, vamos a poner Si con alguna imagen de su Semana Santa un principio, un poco de identifica principio. Sevilla los inconfundibles perfiles de su espíritu, de su gracia, de su simpatía y Ha también cambiado de ya su fe. evidentemente la calidad de la Es grabación, con la Macarena. un disco de pizarra, un disco de La vinilo. Virgencita de la Esperanza del humilde y sevillanísimo barrio de San Gil resume sin duda en la peregrina perfección de su rostro, en el indecible encanto de su expresión, donde las lágrimas son como un... Y de pronto hace la salida de la hermandad y suena Carmen Serna dirigiendo su paso a la Virgen Macarena. Este es Carmen Serna dirigiendo su propia marcha. No ha habido una música que tenga más grabaciones que Soria 9 en torno a la Semana Santa. Esto fue muy importante porque a partir de los años 50 en Sevilla empieza ese proceso de popularización de la Semana Santa. La Semana Santa ya no se ciñe a 7 días, sino las grabaciones nos permiten estar escuchando las músicas que nos gustan todo el año. Aquí empieza a haber fotografías, postales, coleccionismo de cartelería. Y es decisivo el impulso que esta unidad le da a ese proceso. En la siguiente lámina que les voy a poner, les he hecho el resumen de toda la discografía que tiene Soria 9 desde el año 1959, quitando estas grabaciones antiguas con la línea de la Alfama. Estamos hablando de más de 30 discos que va de 1959 hasta el último 2014, y también el último de López Farfán. A la izquierda, en el cuadro grande, tienen las de marcha de procesión y a la derecha las de carácter militar o también paso doble. Ninguna banda, ni civil ni militar, hasta el día de hoy ha grabado tantísimo ni se ha metido tanto en esa piel de la sociedad como lo ha hecho Soria 9 con Sevilla y su Semana Santa. Bueno, podríamos hablar mucho del proceso que ha habido de transformación en el tipo de marchas que se han grabado. En principio se grababan marchas clásicas, Carmen Serna era muy proclive a grabar marchas clásicas, Pedro Morales fue luego el que empezó a introducir marchas compuestas por él y también algunos contemporáneos, y luego bueno, ya empezamos a la difusión absoluta de la marcha contemporánea a partir de los años 80, bueno, con Teniente Coronel, que hizo un trabajo discográfico verdaderamente encomiable y gigantesco. Vamos, o sea, no hay prácticamente ninguna música de ningún regimiento en España que tenga esta discografía. Así que, volviendo un poco al principio de esta conferencia, les quiero agradecer al Teniente Coronel Felipe y a la Hermandad el que hubieran pensado en mí para durante este rato haberles dado algunos datos y anécdotas sobre la música del Soria 9, sobre todo para sentirme en cierta forma legitimado como un heredero de algo que yo creo que debe continuar, aunque hoy estemos en Cuartel General de las Fuerzas de Armas y mañana ya veremos, podemos cambiar de ubicación, pero ese espíritu de sacrificio, de trabajo, de legado, de encuentro con la ciudad en la que lleva desde hace prácticamente 150 años, vamos a cumplir 150 años en 2026, si no recuerdo mal. Eso debe continuar y yo creo que el trabajo de los músicos mayores, los directores actuales, en este caso creo que mi trabajo y los que vengan, que esperemos que vengan muchísimo, se pueda perpetuar, y eso que empezó en 1876, una semana después se pueda seguir haciendo 150 años más tarde bueno, y muchísimo tiempo, si quizás esperemos que cumpla 500 años más el regimiento Soria. Así que solamente me queda darle las gracias por su atención y el agradecimiento a la hermana. Muchas gracias.
gracias a Manolo. La verdad es que ha sido un privilegio el poder escuchar todos los datos que nos ha proporcionado sobre la música militar y sobre la historia de la unidad musical del Sol de Gloria. Se nota la erudición y cómo ese cordón umbilical que te une al Sol de Gloria, lo mismo que al coronel Abel Moreno, sigue presente. Como decías, 150 años, hablemos en el año 2026, 150 años que contigo continúan. Desde hace algún tiempo, bueno, no demasiado tiempo, tuvimos los primeros contactos, Manolo y yo, en el acuartelamiento, ahora se llama Pineda, o no, Vigil de Piñones. En el acuartelamiento Vigil de Piñones, y me demostró su disposición, su apertura para trabajar en beneficio de la hermandad, porque creo que se sigue sintiendo saliendo. La hermandad quiere agradecerte lo que has hecho, lo que nos has proporcionado, y aquí tienes esta topa en la que va parte de nuestro corazón. Y si me permites, te voy a imponer el emblema de solapa de la hermandad. Este es el mío y para mí es un orgullo el que tú puedas llevarlo siempre. El lunes de la semana pasada, ya que se ha estado hablando de Maskile, del director Maskile, descubrimos que hay un trompeta, que era un trompeta de la unidad de cornetas y tambores, por eso intercomillo lo de trompeta, es la denominación que nos dio su hija, que aún sigue vivo, tiene 95 años. Está ingresado y ni él ni su hija han podido hacer acto de presencia. Pero ese hombre debió de estar formando parte de la banda de cornetas y tambores del regimiento alrededor de 1948, 1950. Otro dato que quisiera resaltar, porque estamos a 9 meses y ya que se ha hablado de López Farfán, de don Manuel López Farfán, y que ha sonado en nuestro himno, es que el día 15 de marzo del próximo año se cumple un siglo de que esa obra, de que nuestro himno fue publicado. La primera partitura que hay data del 15 de marzo de 1924. Luego, ese día cumplimos un siglo. Esta mañana se lo comenté al comandante Bernal, a ver si podemos hacer en estos 9 meses que nos quedan alguna cosilla para que podamos resaltar esa fecha. Porque como él bien ha dicho, Soria está aquí.
importante que me gustaría destacar. La hermandad empieza a moverse, empieza a dar unos primeros pasos allá por la jura de bandera que el Cuartel General de las Fuerzas Terrestres realiza el día 13 de mayo de 1917. Aunque la hermandad se funda el 6 de febrero del año siguiente, pero desde esa fecha hemos llevado la relación de los sorianos que han ido falleciendo, de los sorianos, y dentro de los sorianos está la unidad de música, porque nosotros seguimos considerando a la unidad de música de la división del cuartel general de la SUIGE como la unidad de música de los sorianoles, y creo que a pocos sevillanos se les puede olvidar que cuando escuchan a la unidad de música del cuartel general de la Fuerza Terrestre están escuchando al sorianole. Entonces, el año pasado, la misa de difuntos, nosotros hacemos una misa de difuntos los meses de noviembre, pasamos lista de ordenanza de los que han fallecido. Y con el permiso, en general, con el permiso de los presentes, vamos a pasar lista de ordenanza de esos componentes de la unidad de música y de la banda que desde el día 13 de mayo del año 2017 han fallecido. Que yo tenga conocimiento, son poquitos. Miembros de la hermandad, pasamos lista de ordenanza a don Pedro Morales Muñoz. Presente. A don José Aguilar. Presente. A don Manuel Parejo. Presente. A don José Manuel Merino. Presente. A don Nicasio de los Santos Pérez. Presente. Y a don Francisco Sojo Romero. Presente. Si alguien conoce a algunos más de estos miembros que nos hayan dejado últimamente, realmente nos han dejado muchos amigos, muchos de los que han formado parte tanto de la banda como de la unidad de música. Pero si alguno conoce el nombre de alguno, que por favor que pase lista de ordenanza. Bueno, no hay nadie más. Seguimos las celebraciones y me gustaría no extenderme mucho, pero es que se dan muchas circunstancias. Y es que el coronel del Regimiento de Infantería Soria número 9, don Isaac López García, pues fue invitado para que viniese a esta conferencia. No ha podido asistir porque tiene una agenda bastante completa, pero nos ha mandado a su cabo jefe de la banda de guerra, del regimiento. En el año 2011 fallecieron en Afganistán por la explosión de una bomba trampa, para que nos entendamos, pues un sargento y una cabo, el sargento Argudín y la cabo Pineda. En 2018, un miembro de la unidad de música, clarinete que ya estaba en la unidad de música en el año 1970, don Ángel Alcaide Barroso Vázquez, pues le compuso la marcha a esos fallecidos, la marcha que están escuchando. Es una marcha homenaje
que nos ha seguido el material, se lo hemos hecho llegar al Regimiento Soria 9, pero además nos ha facilitado la partitura y nos ha robado que se lo hagamos llegar. Yo no sé si Ángel Alcaide se encuentra aquí, me dijo que vendría si tenía posibilidades. Creo que tiene una dedicatoria que está aquí y que resume. Don Ángel Alcaide es hijo de un militar que estuvo combatiendo en la guerra civil, que perdió un ojo, que sufrió 3 heridas y que con una herida en la cadera siguió combatiendo. Y su herencia, su legado, como él dice, se lo ha dejado, se lo ha trasladado a su hija, que es teniente oficial capitán del Cuerpo de Sangre. Escribía un WhatsApp yo diciendo, oye, ¿cómo se llama tu padre? Se llamaba tu padre, ¿cómo se llama tu hija? Estoy haciendo un resumen para una conferencia que di no hace muchos días en Fuerteventura. Me dio los nombres, digo, es que quiero hacer un resumen. Me dice, mira, muy sencillo. El legado que he recibido y que he dado se simplifica en el amor a España. Eso es lo que he recibido de mi padre y eso es lo que he dado a mi hijo. Y esto es lo que Ángel Alcaide entrega al Regimiento de Infantería Soria 9. Concluyo ya, yo es que tengo un defecto, hablo demasiado y además hablo muy lento. Me gustaría contar algunas anécdotas, pero me voy a abstener. Pero esta despedida no estaría completa si no homenajeásemos a quien desde 1985, al menos desde 1985, ha estado haciendo tanto por la música militar, tanto por la Semana Santa de Sevilla, tanto por Sevilla, como es el coronel Don Abel Moreno Gómez. Nuestra hermandad no sabe cuántos homenajes habrá recibido, pero desde luego lo que no quiere es dejar vacío el homenaje que la hermandad, que los corazones de los miembros de esta hermandad, de los veteranos del Soria 9 y de Sevilla, le dedica a usted, mi coronel. Así que, mi coronel. Muchas gracias. Quiero solo hacerle una indicación. En Encinasola, mi pueblo de la provincia de Huelva, está el Museo de la Música, donde está toda mi vida. Lo digo por si alguna vez van cerca de Encinasola puedan visitarlo. Porque, entre otras cosas, verán que allí está el cornetín de órdenes de Soria 9, el cornetín de órdenes de Inmemorial. Y cuando se fue el regimiento
yo tuve que entregar todas las galas de la banda para que se las llevaran a Fuerteventura. Pero me quedé una de corneta, una de un bombo, una de un tambor, y esas están en el Museo de la Música de Encienso. ¡Soria! Pues llegamos al final. Mi general, generales, mis coroneles, excelentísimas, ilustrísimas personalidades, damas, caballeros, mi coronel Isaac, que supongo que estará en el directo. Desde el día 6 de abril de 1876, en Sevilla, y desde el día 1 de enero de 1996, en Fuerteventura, Lanzarote, actualmente en Fuerteventura, hermandad, de pie. Soria está aquí.